Y a esta hora vamos a saludar con nuestro primer invitado, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Buenos días. Gracias, un cordial saludo para ustedes en esta mañana, estimado Jaime, Carla, por supuesto para la directa audiencia de Los Especialistas, que veo que están en crecimiento de audiencia, y me parece importante también saludarles a la audiencia que es parte también de este proceso de comunicación. Gracias a ustedes, muy buenos días. Carla. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación, asambleísta. Asambleísta, digamos que el presidente ha tomado en consideración lo que ha manifestado la Asamblea en cuestión de que era un poco incoherente ese proyecto de ley de oportunidades que abarcaba muchas aristas. Ha decidido enviarlo por partes. ¿Cómo ven ustedes, primero, esta iniciativa del gobierno, efectivamente un poco tomar en consideración lo que ha dicho la Asamblea y enviarlo pues progresivamente en partes? Bueno, primero lo que hace es darnos la razón. Cuando el presidente Lasso dice que la Asamblea estaba en un proceso de bloqueo del Ejecutivo, ellos mismos hoy nos dan la razón en el sentido de que el presidente ha anunciado el envío de 3 proyectos de ley, es decir, ese gran proyecto de oportunidades que mencionaba en un inicio, que era evidentemente inconstitucional porque no se refería a una sola materia, lo dividen en 3, en una materia laboral, en materia económica y un tema de inversiones. Es decir, siempre lo supimos, siempre lo dijimos, él mismo nos acaba de dar la razón. No había tal obstaculización de la Asamblea Nacional, simplemente nosotros lo que hicimos es pedir que se cumpla lo que establece la Constitución. Los proyectos de ley solo pueden referirse a una sola materia y eso no es lo que contenía el proyecto de oportunidades. Ahora bien, primero se anuncian 3 proyectos de ley, luego dice que van a enviar 2, primero el económico, el tributario, y luego el laboral. Ahora dice que únicamente van a enviar el tributario. Es decir, creo que hay una serie de imprecisiones por parte del gobierno nacional, no saben qué mismo hacer. En este momento plantean el envío del proyecto tributario. Bueno, pues están en la potestad de hacerlo, la Asamblea Nacional tendrá que revisar ese proyecto de ley. Yo ahí le tomo la palabra al presidente Lasso cuando él dice que quienes van a ayudar a contribuir con esos 700 millones de dólares que pretende recaudar son precisamente los que más tienen, los que más han ganado. Bueno, pues si esa es la iniciativa, si ese es el espíritu de ese proyecto de ley, tendrá por lo menos el voto de este legislador. Pero resulta que al final del día, cuando hicimos el análisis del proyecto de oportunidades, esas palabras que dijo el primer mandatario en su cadena nacional no se correspondían al proyecto de ley, no se correspondían a la realidad. Y eso es lo que me deja preocupado, porque nuevamente pasamos a un gobierno de los anuncios, lo que fue el gobierno del señor Moreno. O sea, hay mucha similitud entre el gobierno de Moreno y el gobierno del señor Lasso, porque empezamos con los gobiernos de los anuncios, que primero eran 3 proyectos de ley, resulta que luego iban a enviar 2, ahora resulta que es solo 1, y esperemos, yo le tomo, insisto, la palabra del presidente Lasso, en el sentido de los que más tienen, los que más han acumulado, los grandes patrimonios sean los que contribuyan. Si ese es el espíritu del proyecto de ley, bueno, pues habrá, entiendo, la viabilidad dentro de la Asamblea Nacional, al menos de este legislador van a tener el voto, pero si es que la factura cae en la clave. Ley de oportunidades que el gobierno, el primer mandatario ha decidido enviarlo por partes y que de una u otra manera esto les da la razón a la Asamblea, ¿no? De que no podía enviar un proyecto macro con diferentes temas, pero el gobierno sí ha manifestado que la prioridad va a ser el tema tributario, así que esta primera instancia de proyecto se va a enmarcar en el tema tributario. El tema tributario hay que reconocer que es muy importante para el país, ¿no? Por el tema de los ingresos que se necesita a través de los tributos, ¿no? De esa política fiscal que tiene que aprobar en la actualidad el gobierno para poder generar ingresos a estas arcas que están pues definitivamente, digamos así, que en cero con tanta deuda que tenemos. Pero esperemos que esos incentivos que dan o ese proyecto tributario en función del incentivo tanto de la inversión extranjera como ayudar a los microempresarios, como el cobro respectivo de los impuestos, porque esto fue algo que también propuso el gobierno, ¿no? Que definitivamente
este proyecto de ley tributario iba enmarcado en recuperar todos esos tributos y esas evasiones de impuestos que se hace al país. En algún momento, en algunas declaraciones, el presidente lo dijo, asambleísta, ¿no? Que el tema tributario era muy importante y que le iba a procurar que hasta el último centavo entre a las arcas del Estado y que iba a ser muy riguroso en función de cobrar todos los impuestos para que no haya esta evasión que tanto perjudica, aunque bueno, pues por ahí tenemos unos temas de evasión también de impuestos por parte del gobierno que vamos a ver si es verdad o no. Bueno, esa es otra de las reflexiones importantes, estimada Carla. Cuando el presidente hace el anuncio de que él busca en su visión, digamos, tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ¿a qué se refería? Se refería a la capacidad de poder exportar, digamos, nuestro potencial exportador y poderlo colocar en los distintos países del mundo. Me parece viable, me parece loable, digamos, ese objetivo. El otro objetivo que se planteaba decía poner más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. ¿Qué es lo que se refería? Es decir, atraer inversiones. Y ahí quizás uno de los temas que nos tiene que llamar a la reflexión es lo que está sucediendo últimamente con el escándalo de los Pandora Papers. Mientras el presidente Lasso busca poner más o atraer más inversiones, resulta que él mismo tiene gran parte de su patrimonio, al menos eso lo ha dicho. Dice, yo tengo una parte de mi patrimonio en Ecuador y otra parte lo tengo fuera. Hace algunos meses atrás en campaña decía que todo su patrimonio está aquí. Yo no sé a qué presidente creer, al candidato presidente o al presidente actual. Pero bueno, eso se lo establecerá, digamos, dentro del proceso que lleva la propia Asamblea Nacional. Deberían abrirse otros procesos en el orden jurisdiccional y también en el orden administrativo con la Contraloría para poder establecer si efectivamente ha cumplido con lo que tiene que haber cumplido dentro de ese pacto ético que significó la consulta popular del 2017. Pero al final del día, ese sí es una reflexión válida, es decir, nosotros estamos, o el presidente está planteando traer inversión extranjera, pero resulta que gran parte de su patrimonio está fuera, y no necesariamente en países en los cuales no son considerados paraísos fiscales, sino posiblemente en países considerados como paraísos fiscales. Entonces son grandes cuestionamientos que tenemos con respecto a este proyecto de ley que por el momento plantearía seguramente una contribución de los grupos económicos aquí en Ecuador, esperaría que ese sería el espíritu, pero al mismo tiempo tenemos un gran parte del patrimonio del propio presidente y ahí hay un cuestionamiento de orden ético, de orden moral, es decir, él pide que nosotros, los ecuatorianos, contribuyamos en este momento, pero él tranquilamente tiene sus patrimonios en otros países en los cuales son regímenes especiales, es decir, que se pagan menos impuestos y tributos y sobre todo no se estarían pagando impuestos y tributos aquí en el Ecuador. Asambleísta, el presidente de la República, no sé si habrá hecho los cambios en el tema de eliminar el impuesto a la herencia. Recordemos que en el proyecto anterior estaba este impuesto. ¿Se mantiene este impuesto? Revisar, esa es una muy buena observación, estimado Jaime, esa y otra adicional, porque él está planteando contribuciones, sobre todo en aquellos patrimonios en el proyecto inicial que superan los $500,000, pero deja fuera los patrimonios que están en paraísos fiscales. ¿A quién están beneficiando? Precisamente a esos actores o a esos sectores, incluyéndose él, que tienen sus patrimonios fuera. Pues. Lo otro, él plantea, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la herencia. ¿A quiénes benefician cuando se elimina el impuesto a la herencia? No sé si ustedes han revisado la tabla, es importante que la audiencia sepa cómo está compuesta la tabla de pago de impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia se paga sobre los $71,000, se paga el 5%, es decir, si es que usted recibe una herencia, si es que la herencia es de $100,000 y son 2 herederos, al final del día cada heredero recibe $50,000, no paga impuesto a la herencia, pero supongamos que recibe $80,000, tiene que pagar el 5% sobre el excedente de los $71,000. Pero ¿qué pasa con aquellos grandes patrimonios? Los que superan los $800,000 de herencia individual terminan pagando el 35%.
Vayamos ese caso a la herencia que tendrían que recibir los hijos del presidente Lasso. No me gusta meter a la familia, pero él mismo ha puesto precisamente, aparentemente, gran parte de su patrimonio a nombre de sus hijos y a nombre de su esposa. Bueno, pues el impuesto a la herencia que se debería cancelar es el 35% y seguramente serán algunos millones de dólares. Entonces, al final del día, ¿quién está beneficiando? ¿Se está beneficiando acaso él mismo? Ahí hay un cuestionamiento de orden ético, de orden moral. Yo mando un proyecto de ley para eliminar el impuesto a la herencia para beneficiarme yo, mi grupo familiar. Entonces, a mí me parece que eso es un grave cuestionamiento de orden ético y moral. Eso no se puede permitir en el Ecuador. Asambleísta, ¿y qué pasa con esas herencias que están a nombre de empresas? Precisamente son algunos de los cuestionamientos. En estricto sentido, todo el patrimonio que son parte de una herencia debería pagar impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede si esas empresas están en un paraíso fiscal? ¿Cómo se puede lograr determinar? Seguramente los controles del Servicio de Rentas Internas debería determinar o debería darle la posibilidad o la capacidad de determinar. Habría que ver si esos patrimonios que están en empresas en paraísos fiscales están incluidos dentro de la declaración patrimonial. Son precisamente parte de las inquietudes que tiene la ciudadanía en este momento cuando salen a la luz los escándalos de Pandora Papers, estimado Jaime. Entonces, quizás esos son precisamente las preguntas que hay que hacerle al presidente Lasso cuando vaya a la Asamblea Nacional y que pueda comparecer sobre todo por este tema. Él lo que dice es, yo me deshice, apenas se aprobó la consulta popular del 2017, yo me deshice de mis patrimonios. Pero cuando usted se pregunta, dice, y bueno, ¿y cómo se deshizo de esos patrimonios? ¿Qué hizo? ¿Los vendió? ¿Pagó impuestos, digamos, con relación a esa enajenación? Los puso a nombre de su esposa y sus hijos. Si es que eso pasó, si es que eso ocurrió, primero está contraviniendo también la ley de la consulta popular para los patrimonios en paraísos fiscales. Lo segundo, si puso a nombre de su esposa y de sus hijos, pagó impuesto a la herencia, los puso a nombre de terceros, ahí podríamos estar hablando de un delito en el orden penal que podría ser considerado el testaferrismo. No se olvide que detrás de la posesión del presidente de la República hay una declaración juramentada en la cual dice que no tiene dineros ni empresas en paraísos fiscales. Si es que efectivamente se logra corroborar, entonces habría un perjurio detrás de esa declaración. Es decir, yo siento que el presidente Lasso se encuentra de alguna u otra forma en un laberinto sin salidas. Sin salidas porque en realidad no hay las respuestas a esas inquietudes que tienen los ciudadanos con respecto a este escándalo de los Pandora Papers. Bueno, él lo ha manifestado justamente en la entrevista que le dio la semana pasada a Carlos Vera. Él dijo que su patrimonio está aquí en Ecuador y afuera. Cuando dice afuera, él admite que tiene el patrimonio seguramente en paraísos fiscales. Como usted dijo hace un momento, si él transfirió esos bienes a terceros o los vendió, tiene que estar la declaración de impuestos, que tiene que haberlos pagado acá, ¿verdad? Ya. Y si él tiene empresas a nombre de familiares, estaría cayendo tal vez en un delito de testaferrismo, no sé si es lo correcto. Entonces, si hay empresas que son o fueron del presidente Guillermo Lasso, que están a nombre de familiares, pues también están, de alguna manera, el presidente está incurriendo en un delito. Bueno, habría que mirar cuál es específicamente cómo se deshizo de esas empresas. ¿Y dónde están las transferencias? ¿Dónde están los cheques? Efectivamente, ¿cómo se deshizo? ¿Cómo se deshizo? Lo vendió, los heredó a sus hijos, a su esposa, pagó el impuesto a la herencia. Si los vendió, pagó impuestos. Si es que los heredó a su esposa, a sus hijos, pagó el impuesto a la herencia. Y segundo, ahí hay un cuestionamiento de orden legal también, porque cuando se le consulta al pueblo ecuatoriano en las elecciones del 2017 si está de acuerdo en que las autoridades electas no puedan tener empresas o cuentas en paraísos fiscales, el 55% dijo, en el Ecuador dijimos que sí, que estamos de acuerdo. Luego de eso devino una ley para poder operativizar precisamente esa consulta popular, y dentro del articulado de la ley también se establece
inclusive la destitución, si es que en un momento determinado se logra corroborar que esos patrimonios pasaron a nombre de terceros o incluyendo a sus familiares, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Entonces, insisto, por todo lado es un laberinto sin salida, porque si lo puso a nombre de su esposa y de sus hijos, está contraviniendo precisamente esa ley para poner en operatividad la consulta popular en relación a los paraísos fiscales. Es decir, el presidente Lasso está en un laberinto sin salida posiblemente y le debe una serie de respuestas al país. No es menor lo que está pasando porque al final del día, digamos, él mismo se contradice. Primero, en campaña, yo tengo ahí algunas declaraciones del presidente Lasso en el cual dice, yo tengo todos mis patrimonios aquí en el Ecuador y si quieren les paso la declaración. Eso dijo en campaña. Luego, en la entrevista con el señor Vera, él dice, tengo parte de mi patrimonio aquí y parte fuera. Entonces, algo no está bien, algo no cuadra, porque él en campaña dijo una cosa y ahora está diciendo otra. Y me da la impresión que no tienen, digamos, todos los detalles de esos justificativos que necesita saber el pueblo ecuatoriano. Ahora, bueno, escuchar al presidente de la República hace poco, que decía él, queremos más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Él hablaba que quería que venga la inversión extranjera. Esto lo dijo antes del escándalo de los Pandora Papers. Seguramente ahorita no lo va a repetir. Porque con este escándalo que lo involucra a él sobre las empresas offshore que tiene afuera, pues seguramente no lo va a volver a repetir. Pregunto yo, ¿usted cree que la gente o los extranjeros que quieran invertir en el país, viendo que el presidente de la República tiene sus dineros, sus recursos que los hizo aquí en el país, que los trabajó, que no hay duda, que los trabajó, que los hizo, que se ganó esos recursos, pero él los ha sacado fuera del país y siendo presidente de la República, siendo político, está bien que tal vez puede ser otra persona que no es político, pero que un presidente que la ley le prohíbe tenga sus recursos afuera, eso quiere decir que él no le importa el país, pues. Justamente ese es el cuestionamiento de fondo, estimado Jaime, y sobre todo a la audiencia. A ver, no está mal, digamos, que una persona, un empresario, se dedique a poder generar empleo, a generar actividades económicas. Yo no satanizo la posibilidad de que el sector privado, el sector empresarial, pueda realizar una serie de actividades de carácter económico. Quizás hay un cuestionamiento, si hay un cuestionamiento, ¿por qué? Porque yo para poder producir en mi país, en el Ecuador, necesito mano de obra ecuatoriana, capacidad, talento ecuatoriano, necesito capital ecuatoriano, necesito recursos naturales ecuatorianos, y resulta que al final del día, gran parte de esas utilidades las saco fuera del país. Entonces, digamos, sí hay un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque estamos utilizando toda una estructura, una infraestructura ecuatoriana, empezando por el talento humano, la capacidad, la mano de obra, los recursos naturales ecuatorianos, y resulta que al final del día yo decido sacar esos recursos fuera del país y ponerlos al servicio de otro país. Digamos, si hay un cuestionamiento, más sin embargo, eso no necesariamente es un delito. Cuando se convierte, digamos, en un obstáculo es cuando esa persona se convierte en una autoridad del país. Y ahí sí hay un cuestionamiento de orden legal. ¿Por qué? Porque eso está prohibido. Es decir, si yo tengo esos recursos en un paraíso fiscal, ahí hay una prohibición expresa de la ley. Yo no puedo. Si yo soy una autoridad electa, yo soy un asambleísta, yo soy un concejal, yo soy un alcalde, yo soy un presidente de la República, yo no puedo, tener empresas o recursos en paraísos fiscales, porque sí hay un cuestionamiento de orden ético por lo que acabo de señalar. Es decir, yo utilizo toda la mano de obra, toda la infraestructura, los recursos naturales ecuatorianos, y resulta que al final del día esos recursos están sirviendo para el desarrollo de otros países y no de mi país, de mi propio país, de donde salieron esos recursos. Entonces, digamos, hay un cuestionamiento. Si eso está en el ámbito privado, bueno, pues no pasa nada, no hay una prohibición legal. Pero si es que yo ya soy un personaje público, soy una autoridad, por supuesto, la ley establece que no se puede tener ese tipo de dineros o ese tipo de cuentas en empresas en paraísos fiscales. Eso está prohibido por la ley y eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano para que tenga todos los elementos para lo que se viene luego.
Asambleísta, bueno, este tema de los Pandora Papers fue arrastrando muchas cosas. Entre ellas vimos a un presidente un poco desesperado por estas acusaciones. Hemos visto también un presidente inestable en virtud de que la Asamblea, como él manifestaba en primera instancia, no quería ayudar al país del encuentro, no quería ayudar pues a sacar adelante el país. Y en ciertas declaraciones que ha hecho, no solamente para un medio de comunicación, sino para algunos, manifestó que él era el presidente de la República y que la Constitución le daba la facultad dentro de uno de sus artículos de llamar a una muerte cruzada. No digamos que amenazando a la Asamblea, digamos es como poniendo a conocimiento, ¿no?, de que en el caso de que no haya un acuerdo, por así decirlo, nos vamos todos a la casa. ¿Usted cómo ve el tema de la muerte cruzada? ¿Usted cree que esa es una salida? ¿Usted cree que se puede llegar a un acuerdo? ¿O usted cree definitivamente que lo mejor es que nos vayamos todos a la casa? Porque al fin de cuentas no es que el presidente se va a quedar gobernando los 4 años, ¿no? Tendrá que pasar un proceso y el Tribunal Electoral llamar a elecciones generales. Bueno, estimada Carla, mire, a mí me surgen una serie de preocupaciones en ese sentido, pero no preocupaciones porque el presidente o los asambleístas se vayan a la casa, sino porque los anuncios del presidente Lasso para nada resuelven los problemas del país, por el contrario, los agudizan. Es decir, él con la amenaza de la muerte cruzada se pone en una posición muy extremista, digamos, muy al extremo, en el sentido de al final del día poner sobre una crisis económica, sobre una crisis social, poner una crisis política. Es decir, ese no es un escenario que pueda resolver los problemas del país. Ese no es un escenario que permita atraer inversiones más mundo en el Ecuador como él lo plantea. Ese no es un escenario viable que pueda resolver los problemas de la gente. Y a mí lo que me preocupa es que hoy tenemos, y si queremos hacer una reflexión un poco más amplia, hoy tenemos, digamos, un presidente que con una serie de cuestionamientos con respecto a los Pandora Papers, de alguna u otra forma ha perdido el control, un control emocional posiblemente. Y lo que me preocupa es que no está centrado o situado en resolver los problemas de la gente. Y los problemas de la gente en este momento, como ustedes lo decían al inicio de su programa, son en el orden de la seguridad ciudadana, por ejemplo. La seguridad ciudadana que no se resuelve únicamente con medidas militaristas, sino es un problema estructural. Hay que entender que la violencia en los países se detona precisamente en mayor medida en aquellos países que tienen mayores desigualdades sociales. Es decir, cuando se incrementa la diferencia entre pobres y ricos y las diferencias sociales son agudas, la violencia en los países que tienen esas circunstancias se incrementa. Entonces, no se resuelven los problemas del país con más bala, con más plomo, sino por el contrario, se resuelven a través de procesos estructurales, se resuelven a través de mayores inversiones en el tema de seguridad ciudadana, de poder acortar las brechas sociales, las diferencias sociales entre pobres y ricos, pero también con mayor Estado, mayor capacidades del Estado para poder resolver los problemas del país. Cuando usted va a uno de los hospitales, y si nos ponemos en el caso de alguno de los ciudadanos que está en esta entrevista, si usted va a uno de los hospitales públicos, de la Seguridad Social o del Ministerio de Salud Pública, resulta que no tienen ni siquiera las suturas o los medicamentos para poder proceder a una cirugía. Entonces es la dura realidad. Yo veo que el país, digamos, de alguna u otra forma, está caminando sin la capacidad, sin la visión de un estadista para poder resolver los problemas de la gente. Y los problemas de la gente están relacionados también desde el ámbito económico. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo con seguridad social. Entonces, los problemas de los ecuatorianos no se resuelven con una muerte cruzada, por el contrario, ahí se agudizan los problemas de los ciudadanos porque ningún capital extranjero ni ningún sector privado va a venir a invertir en el país, que sumado a la crisis económica, sumado a la crisis social, sumado al tema de delincuencia o al incremento de la inseguridad, vamos a incrementarle con un elemento adicional que es una crisis política. Yo creo que están mirando de una forma muy compleja la capacidad de gobernar este país. O sea, yo siento que, y a veces me genera la duda, si es que estuvieron o no estuvieron preparados para gobernar el país. El presidente Lasso, pese a que este es a la tercera elección, está al frente de los destinos del país. Y quizás ese es el cuestionamiento de fondo.
Bueno, ese es el cuestionamiento que nos hacemos todos. Esperemos que se solucionen los problemas de forma y de fondo que tiene este país, ¿no? Pero asambleísta, queremos agradecer por habernos dado la oportunidad de conversar con usted esta mañana. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión y pues esperemos que esa asamblea se ponga de acuerdo y siga pues trabajando en función de establecer leyes y normativas que beneficien al pueblo ecuatoriano. Compromiso, legislar, fiscalizar, sobre todo legislar para las grandes mayorías, no para determinados grupos económicos o determinados grupos de poder. Y ese es el compromiso que tenemos con el país. De nuestro lado siempre va a haber debate serio con planteamientos, al menos de los que hacemos la bancada de UNES. Somos una oposición democrática, pero con propuestas. Es decir, si nos plantean 700 millones de dólares y esos 700 millones de dólares que necesita el presidente Lasso salen de los grandes grupos económicos, van a tener nuestro voto. Pues yo le tomo la palabra al presidente Lasso. Y ojalá que ese sea el espíritu de la ley que llegue a la Asamblea Nacional. Muchas gracias a ustedes. Asambleísta, sí. Antes de que se me vaya, le quería hacer una última pregunta y que sea lo más concreto posible. ¿Cuál es el criterio suyo como asambleísta de la declaración de estado de excepción del presidente de la República la noche de ayer? Bueno, quizás hay que revisar con lupa esa declaración del estado de excepción. Inclusive en uno de los artículos se plantea, si mal no recuerdo es el artículo 4, que la policía tiene la capacidad de detenerle a una persona simplemente por la presunción del cometimiento de un delito. Miren, yo creo que hay una situación muy dura, muy difícil en el ámbito de la seguridad ciudadana, mas sin embargo hay que estar vigilantes y pendientes de la ejecución de ese estado de excepción. Yo insisto, no creo que los problemas del país, sobre todo en seguridad ciudadana, se resuelven simplemente con un estado de excepción. Por el contrario, se necesita primero recursos para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. Fíjense ustedes, ahí hay una carta que firma el comandante de la zona 8, me parece, en el cual ni siquiera los patrulleros tienen recursos para el mantenimiento. Entonces, ¿cómo le exigimos a la Policía Nacional mayores capacidades si ni siquiera le damos los recursos? Y también pasa por una serie de capacidades del Estado, inclusive en las capacidades que se tienen que recuperar en el tema de las personas privadas de la libertad o la capacidad de reinserción de la sociedad y políticas de rehabilitación social, que tampoco las existen en el Ecuador porque las eliminaron precisamente en el gobierno de Moreno. Entonces, no se resuelven los problemas del país simplemente con un estado de excepción. Se necesita una serie de políticas complementarias para poder tener una sociedad mucho más segura, una sociedad mucho más tranquila en relación a los temas de inseguridad ciudadana que hoy está viviendo el país. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, un buen día y a la audiencia también. Gracias al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. Hemos hablado de todo un poco sobre la situación del país, el tema del presidente de la República, la declaratoria de estado de excepción. Declaratoria de estado de excepción, que es la última parte que nos dio su criterio.